Vamos a ver para qué sirve todo esto. Objects with north to the old castle. Quizá hayáis oído el término RPG y no sepáis lo que es, conozcáis a alguien que juega a rol o quizás simplemente queráis algo de fondo mientras desayunáis. Sea cual sea el caso, no busquéis más porque en esta serie de vídeos vamos a resolver todas las dudas y a introducirnos poco a poco en los juegos de rol y los elementos necesarios para jugar nuestras primeras partidas. Así que no dudéis en dejar abajo en los comentarios cualquier duda que os surja para tenerla en cuenta en los próximos vídeos. Pero primero quiero aclarar una cosa. Todo lo que iremos comentando será hablando en general. Algunas cosas puede que sean diferentes para juegos concretos, pero todo esto nos servirá para tener una idea global y saber por dónde empezar. Vamos a definir lo primero que es un juego de rol, o un RPG por las siglas en inglés de Role Playing Game. La verdad es que hay muchos tipos y es difícil englobarlos bajo una única descripción. Aunque se lleva jugando a rol varias décadas, en los últimos años ha habido un auge de popularidad en este sector y hemos visto aparecer una gran variedad de juegos nuevos. Pero en general podríamos resumirlos como juegos muy narrativos en los que el jugador debe actuar como un personaje que ha definido antes de la partida. Con actuar no me refiero al sentido más físico, aunque ya hablaremos de esto más tarde. Me refiero a un sentido más narrativo o de toma de decisiones. Normalmente a los jugadores al principio del juego se les expondrá una situación concreta, lo que vendría a ser como las primeras páginas de una novela o los primeros minutos de una película. Se les dan detalles de la situación en que se encuentran sus personajes, un pequeño trasfondo del mundo en que transcurre la historia y algún suceso que será la chispa que iniciará la narrativa. Un ejemplo que nos puede ir muy bien para entender esto sería la novela negra. Los jugadores podrían ser detectives y la situación inicial que se les daría es una llamada en la que se les informa de un asesinato. A partir de ese momento, los jugadores irían describiendo sus acciones hasta llegar a resolver el caso. Y aquí es donde conectaríamos con lo que decía antes de actuar. Las acciones y decisiones que irán tomando los jugadores serán totalmente libres, pero deberán tener una cierta coherencia con el personaje que representan. Por ejemplo, si nuestro personaje es una señora renacentista de 90 años, no diremos que llama por teléfono a su hijo porque iría en contra del momento histórico en que nos encontramos. En este caso ya será decisión de los propios jugadores determinar cómo de estrictos quieren ser con la rigurosidad de la narrativa. Como iréis viendo, hay muchas formas de jugar y al final lo más importante será que todos los jugadores os pongáis de acuerdo. Siguiendo con el ejemplo de antes, ¿quién sabría quién es el asesino que deben encontrar los investigadores? Normalmente tendremos dos tipos de jugadores, los que van a representar a estos personajes de los que hemos hablado, y luego un único jugador al que se suele conocer como el máster. El máster también narrará, pero en vez de representar a un único personaje, representará a todos los demás que vayan apareciendo durante la historia. Como ya habréis intuido, el máster ha leído previamente todos los detalles de la misión, por así llamarla, y conoce a la perfección quién es el asesino y cómo se podría llegar a resolver el caso. Por ejemplo, volviendo a nuestros detectives, si la narrativa llegara al punto en que los jugadores deciden entrevistar a un sospechoso, esa persona sería representada por el máster. Dado que solo el máster sabrá si el entrevistado es realmente culpable o no, podrá contestar las preguntas del modo en que lo haría ese personaje dentro de la historia. En próximos vídeos ya profundizaremos más en el máster y en cómo jugar como tal, pero me gustaría aclarar una cosa. Aunque el máster en muchas ocasiones representará a personajes enemigos o simplemente contrarios a los jugadores, no se le tiene que ver como alguien que va en nuestra contra o que quiere que perdamos. Lo sé, hay gente de todo tipo en el mundo, pero eso ya depende de con quién te juntes a jugar. Tenemos que entender que en una partida de rol no se gana o se pierde como se entendería en otros juegos. En este caso, el objetivo conjunto de toda la mesa es crear una narrativa interesante y disfrutar de este proceso. Nos encontraremos muchos casos en que los personajes no cumplirán su misión o incluso morirán, pero los jugadores podrían quedar igualmente satisfechos y considerar que ha sido una buena partida porque la historia resultante ha sido muy interesante. Por eso digo que tenemos que ver al máster quizá más como un árbitro y no tanto como un enemigo, ya que su objetivo será moderar y poner orden a la historia,
a través de sucesos concretos con los que irá guiando la narrativa. Si habéis visto alguna vez a gente jugando a rol, quizá tengáis en la cabeza escenas como la de Stranger Things, con decoración, mesas llenas de escenografía, e incluso puede que lleguéis a tener en mente a gente disfrazada. Pero lo más probable es que vuestras partidas se parezcan más a esto al principio. Y es que en realidad para jugar a rol solo se necesitan 3 elementos: las fichas donde se describen los personajes que vais a interpretar, el libro de reglas del juego al que juguéis y unos dados. Obviamente esto puede variar según el juego, pero hablando de forma general, esos serían los elementos principales, y todo lo demás caería en la categoría de lo que llamamos ayudas de juego, es decir, diversos elementos que pueden ayudarnos a hacer el seguimiento de la partida más fácil, pero que no son absolutamente necesarios. Como su nombre indica, este libro incluye todas las reglas necesarias para jugar, pero ahora veremos que incluye mucho más. En primer lugar tendremos el trasfondo. El objetivo de estas páginas será situarnos en el mundo en que transcurre la historia. Nos dará varios detalles sobre ese universo, como la geografía, el tipo de gente que lo habita y demás detalles que podamos necesitar para ponernos en situación. Si son nuestras primeras partidas, lo más recomendable es que empecemos por un juego basado en algún mundo que conozcamos de antemano. Si por ejemplo está basado en unas novelas, recomendaría haberlas leído. Eso hará que nos sintamos más cómodos y sumergidos en la narrativa y tengamos algo menos de lo que preocuparnos al empezar a jugar. Si no estamos familiarizados con ninguno de estos mundos de fantasía, una alternativa sería empezar por algún juego que nos sitúe en algún momento de nuestra propia historia, por ejemplo, en nuestro mundo en los años 80 o incluso en la época actual. Una vez claro el entorno en que se basará la historia, el libro nos detallará cómo crear nuestro personaje. Normalmente lo pondremos en una hoja como esta, lo que conocemos como la ficha del personaje. Esta ficha la prepararemos antes de empezar a jugar y en ella pondremos todas las características: el nombre, la edad, las habilidades físicas y mentales, etc. Las fichas varían bastante de un juego a otro y se centrarán en los rasgos que sean importantes para el juego en cuestión. Por ejemplo, si es un juego de aventuras medievales, no encontraremos detalles sobre lo bueno que es nuestro personaje con ordenadores, pero encontraremos bastantes detalles sobre sus habilidades con arcos, espadas y demás armas de la época. Viendo todo esto, te estarás preguntando para qué sirven tantos números y cómo se utilizan. Aquí entramos en lo siguiente que encontramos en el reglamento, que son las propias reglas. Con todos estos números, lo que estamos haciendo es dar forma, en cierto modo, a la realidad del juego, y es lo que pondrá orden a las acciones que tomemos en nuestra narrativa. Pongamos que nuestro personaje quiere huir de un peligro. El máster en este caso nos diría: sucede lo siguiente, ves aparecer a alguien que empieza a correr hacia ti, ¿qué haces? Tú como jugador en este momento podrías decir: vale, pues echo a correr e intento huir de él. En este punto, ¿cómo determinamos si realmente corremos más que esa persona? Porque al final es tu palabra contra la del máster. Ahí es donde entran en juego las características del personaje, las reglas del propio juego y las tiradas de dados. Nosotros diremos: empiezo a correr con todas mis fuerzas e intento despistarlo. Y el máster nos dirá: de acuerdo, ¿cómo es atléticamente tu personaje? ¿Es alto y ágil? ¿Es pequeño y escurridizo? Miraremos nuestros números y en función de ellos y de las reglas del juego, sabremos que, por ejemplo, tenemos que tirar un dado de 6 caras y sacar X valor para conseguir huir. Si la tirada es exitosa, conseguiremos esa huida y podremos narrar cómo consigue escapar nuestro personaje y lo que hace a continuación. Si por lo contrario fallamos, será el máster el que nos detallaría qué sucede. Quizá esa persona va contra nosotros o quizás simplemente quería decirnos que se nos había caído algo. Solo el máster lo sabe. Y eso será precisamente lo que dará esa gracia y suspense a la narrativa que mantendrá enganchados a los jugadores. Bien, por ahora vamos a dejarlo aquí. Esto ha sido una introducción muy simplificada, pero espero que ahora tengáis una idea un poco más clara sobre los juegos de rol. En los próximos vídeos ya detallaremos mejor cómo funcionan estas tiradas de dados, las fichas y todos los demás detalles que conforman una partida. Como os decía al principio del vídeo, podéis escribir cualquier duda para tenerla en cuenta y no os diré que os suscribáis porque ya sabéis todos cómo funciona YouTube y sois gente totalmente libre. Nos vemos en el próximo vídeo.